Ah. Un duro golpe se escuchó, al mismo tiempo que un alarido salió. Aquel muchacho se paraba, movía la cabeza de un lado al otro, se quería sacar el mal pensar que le causaba sus dolencias. Observó a todos lados buscando reconocer, aunque sea algo, pero la oscuridad dificultaba mucho su visión. Parecería chistoso que al levantarse lo primero que hizo fue quitarse el imaginario polvo de su cuerpo, y darse cuenta después de lo tonto que fue, pues no estaba sucio por ningún lado. ¿Dónde? ¿En qué sitio estoy? La pregunta fue suelta a la vez que comenzaba a encontrar algo que tocar. De preferencia quería algo sólido, para guiarse mejor. Logró entonces sentir, con las yemas de sus dedos, el frío de unos estantes metálicos. Ahora con mejor orientación empezó a caminar, con el brazo libre que le quedaba se protegía la cara, no deseaba golpearse nuevamente, pronunció el chico, cuando sus dedos sintieron algo distinto. Era una manija muy simplona que podía ponerse seguro con solo presionar el centro de esta. Cometió el acto de abrir la puerta, la oscuridad ya lo empezaba a irritar, la luz fue una bienvenida consoladora. Los pasos que siguieron fueron la antesala al reconocimiento del espacio, y su primera impresión fueron las tiendas. No eran simplonas, mas no le impresionaban mucho, pensó. Casi se le subieron los testículos al cuello, tras recordar cierta historia terrorífica donde aparecías en lugares como estos. Aquel cuento trataba de monstruos que te comían al encontrarte caminado. Aquello lo tachó como poco imaginativo, pero no era tonto para desear un destino así. Notó la falta de personal, vendedores y clientes. ¿Dónde estaban las personas que daban sustento a este gran negocio? Oh, es eso. Al mirar arriba y ver el techo de vidrio, entendió el porqué de la poca gente. La luna le dejó bien en claro aquel motivo. Luego pudo notar que se encontraba muy alto, quizás en un tercer o cuarto piso. Lo que más deseaba ahora era conseguir una manera de irse a casa. Acaba de ser devorado por algo tan irreal, y en serio esperaba volver a su hogar tan fácil. Podría estar en el estómago de una especie de monstruo cósmico y él ni cuenta se daría. De hecho, era muy afortunado de poder respirar y sentir la realidad como él la conocía. Perfecto, ese fue su pensamiento cuando al terminar de bajar, logró ver la entrada de este lugar, que para su alivio tenía cerca de la entrada a 2 personas. Caminó lo más tranquilo posible, pensó en su ya confirmada teoría, que simplemente no eran horas con mucha actividad comercial. Buenas noches, dijo Lile con calma mientras veía las miradas de esos 2 desconocidos que ahora le prestaban atención. Oh. Hola. ¿En qué podemos ayudarte, señorita? Un tipo de piel medio bronceada con cabello bien peinado fue quien le habló primero. Miguel. Le habló su compañera de caderas anchas con jeans celestes, camisa manga larga con líneas que eran niveles del rosado y un cabello castaño. Aunque el atractivo físico de esa dama era notable, fue el lunar que tenía debajo de su ojo lo que más le llamó la atención al jovencito. La chica estaba algo nerviosa, por la forma en la que su amigo se refirió ante el cliente que tenían al frente. Lile casi resopló. Al menos ahora podría estar seguro de que no se encontraba en un mundo de fantasía. Este tipo de situaciones solo podría pasarle a él. Perdone, no soy una chica, contestó mientras su mirada se mantenía tranquila, aunque algo sería. Oh, disculpa, mi error. La expresión de incomodidad era algo que se veía venir, por lo que el adolescente rápido quiso disipar cualquier idea errónea con respecto a si está molesto o no. Descuide, no hay problema. Vera, quisiera saber dónde me encuentro, me perdí y necesito volver a mi casa. ¿Podrían ayudarme, por favor? Claro. Ahora mismo. La jovencita, aunque más nerviosa que otra cosa, pudo saber que aquel chico era precisamente eso, un chico por mero instinto. Pero debía admitirlo, quizás si ella hubiera hablado primero se habría equivocado también. Mientras se preparaba para decirle la información que el muchacho pedía, notó que era guapo, su piel estaba bien cuidada, un cabello igual de mimado y un estilo de ropa bastante interesante. Ese jovencito le daba algunas ideas de moda muy tentadoras, mas quiso guardárselas. Estamos en el centro comercial de Royal Woods, explicaba Fiona a la vez que mostraba un volante del establecimiento mencionado. Lile hubiera dicho eso, mas quiso mejor seguir con su plan original. ¿Qué tan lejos estamos de la avenida Franklin?
soltó su pregunta mientras juntaba sus manos formando una pirámide. Oh, pues no tanto, si tomas un transporte público llegarías en 10 minutos. A Fiona le pareció curiosa esa parte de la interrogante, pues por esa ruta vivía su amiga Lenny. Entiendo, muchas gracias, que tengan buenas noches. Al terminar agachó un poco la cabeza y se fue caminando lentamente a las afueras, dejando a uno duro muy confundido. Fiona, ¿ese niño no te recuerda a alguien? Hablaría el compañero, que detrás de su amiga se sujetaba el mentón dudoso. ¿Qué dices, Miguel? ¿Lo conoces de algo? Preguntaba intrigada la joven, a la vez que miraba más críticamente a aquel niño que estaba a nada de salir del centro comercial. Su cara, estoy seguro de que esas facciones las he visto antes, respondía mientras trataba de hacer memoria. Esas mejillas delicadas y piel tan tersano podían solamente ser de un desconocido. Si tan solo esos ojos no lo confundieran tanto, podría acordarse mejor. La brisa del aire frío entrando antes de irse nuevamente, fue lo último que tuvieron de ese cliente enigmático. Pensaron, con cierta confianza, que cuando sus rostros se reflejaron en los profundos ojos de ese muchacho, pudieron oír el fantasma de una voz muy tierna y angelical. Cero, por un momento creyó sentirse atrapada. Eso era correcto, se alivió mucho cuando pudo quitarse las ramas que la apresaban. Juraba, enojada, que una de esas cosas la habían raspado. Ella había intentado salvar a su hermana del acto heroico que cometió, y aunque le pareciera estúpido, ella igual lo había sido por seguirla, simplemente porque no podía abandonarla. Cuando caminó por delante y pudo ver la vegetación y soltó un mierda, que su madre hubiera reprendido lavándole la boca con jabón. Buscó alguna pequeña pista de dónde se encontraba y no tuvo éxito, fracasaba tanto que el bosque irritado la ayudó a que se largara. Lo primero que confirmó fue que no se encontraba en un lugar completamente salvaje, donde seguramente unos caníbales deformes la hubieran hecho estofado. El lugar era en realidad incluso amigable, pues al despegarse del bosque logró ver una calle que se le hizo conocida. Dio rumbo por aquel familiar sitio, prontamente quedó sorprendida, ya que reconocía una casa. ¿Qué carajo? Lupa Loud formaba parte de la generación de hijos de Lincoln que vivieron con el amor siempre presente de su padre. Por ende, las visitas a amigos del hombre eran regulares. Había logrado ver muchas viviendas, algunas que recordaba más por las personas que se ganaron algo de su aprecio. Pudo saber que ese aspecto tan lúgubre, pero elegante, solo podía pertenecer a quien su madre llamaba Haiku. Mi tía. ¡Qué suerte, joder! Haré que llamen a casa para que me recojan. La muchacha no ignoraba que quizás no estuviera donde pensaba que pudiera estar, pues las casas que, si bien se parecían a las que conocía, tenían cambios notables. Las tiendas que faltaban le decían que no fuera ingenua. Lupa estaba ligeramente asustada, por lo que buscó seguridad en el único lugar que sí era como lo recordaba, al menos por afuera. Fueron los golpes a la puerta en busca de consuelo. Su tía Haiku la amaba, tenía muy vívido en su mente que al inicio cuando la vio era muy intimidante. Aquella mujer medía lo mismo que su padre, quien era el más alto en casa superando a Lori por 2 centímetros. La mujer también tenía un cabello largo y negro, que le llegaba casi a los talones del pie, tenía una figura muy envidiable para las mujeres, su piel blanca casi como un muerto le parecía genial, aunque para la Lupa de 5 años eso le resultaba aterrador. Haiku la cuidó como niñera aquella primera vez que se vieron, la vigilaba bastante y eso le hizo llorar en un momento, cuando la sorprendió al abrir una puerta. El llanto de la niña en esa ocasión logró ablandar aquella actitud, e hizo que finalmente le dirigiera la palabra para abrazarla y calmarla. Después le dio de comer unas galletas con forma de murciélago, y le contó la historia de un esqueleto que deseaba robar la Navidad. Desde entonces la pequeña Lupa fue cubierta por el amor de su tía, y esa bolita de maldad en potencia se volvió la adoración de Haiku. La adulta cubría ante Luke las travesuras de Lupa, y fue ella quien le enseñó a la peliblanca a leer a las personas. Era una buena relación, aunque a la chica le incomodaba a veces que la mujer le preguntara si su padre estaba interesado en tener más mujeres para su. Era evidente como Haiku miraba deseosa la oportunidad de pertenecer al selecto grupo que formaban las hermanas Loud, aunque para alivio de Lupa, no era por dinero sino por interés genuino. ¿Quién es?
La aparición de una dama mayor, con apariencia rígida pero calmada confundió a Lupa. No era su tía, para nada, lucía más vieja de lo que ella la recordaba. Aunque tenía que admitirlo, esa señora contaba con pequeñas características de Haiku. Hola, ¿puedo ayudarte, niña? Su voz era tranquila y seca, algo que Lupa llevaba tiempo conociendo. Sí, aquí vive Haiku, ¿no es así? Si ella había olvidado el tía junto al nombre de la mujer que buscaba, había sido por desconfiar de dónde se hallaba. Ya eran muchas coincidencias y pensó que debía ser discreta. Mi hija, ¿eres amiga suya o algo así?, preguntó interesada la mujer. Soy familia de una de sus amigas. ¿Le suena el nombre de Lucky Lowe? Lupa estaba segura que no debía tirar nada muy profundo, todo le sabía como ella decía, pues la forma en la que esa adulta se refirió a su tía era más dirigida a una niña. Porque era evidente que alguien que tuviera una hija con más de 20 años, no preguntaría si una mocosa como ella fuera camarada suya. Oh, Lucky. Sí, la conozco. Tú eres una de sus hermanas. Tu cabello es como el de aquel niño dientón, tiró con una ligera sonrisa. Sí, soy algo así. Realmente somos primos. Mi nombre es Lupa. Lupa Lowe. Un gran carajo, soltó la albina al pensar en lo apresurada que fue por dar algo tan valioso como su nombre real. No terminaba de entender la situación, pero continuó con el motivo por el que estaba hablando con la señora a su delante. ¿Podría llamar a Haiku? Quiero hablar con ella, expresó su punto con la mano extendida y sin formar un puño. Espérame un momento, querida. Esa adulta se fue y dejó a una confundida muchacha. La gótica pensó rápidamente que era evidente que no se encontraba en su mundo. Su tía vivía sola y esa mujer nunca la vio en su vida. Ella escuchó una que otra vez historias vagas de la madre de Haiku, pero venían de la propia Haiku, que le juraba que su madre y padre estaban en otra casa muy lejos, pues querían pasar las últimas partes de su adultez solos. Entonces pensó, casas que se le hacían familiares, ver a la supuesta madre de su tía, que se supone que para este momento debería ser casi una anciana así. Sin duda algo no iba con lo que ella llamaba normal. Prontamente pensó que estaba en el pasado, aunque también tomó la posibilidad de estar en una especie de mundo alterno, pero sus dudas se despejaron cuando la pequeña figura de una de las personas que más valora se hacía presente. Hola, su voz era muy gélida, pero la juventud que mostraba le hizo por un instante casi reírse. Quería tanto hacer un chiste de alturas en esos momentos. Su tía gustaba de jugar con el hecho que Lupa era algo pequeña para su edad, aunque en la actualidad lo hacía con menos frecuencia. ¿Te conozco? Mi madre dijo que eras familiar de Lucky, soltó ligeramente interesada a Haiku. Sí, soy su prima. Quería venir a verte porque como eres su amiga debes saber dónde vive. Me perdí un poco mientras caminaba y ya no sé por dónde ir, explicaba Lupa. Deseó profundamente que su tono neutral fuera lo suficientemente bueno para convencer a la versión encogida de su tía. 1216 Avenida Franklin. Podrás reconocer la casa porque tienen un árbol al frente y también por ser de dos tiros sin muchas ganas, lo cual intrigó a Lupa. Esperaba que la muchacha pudiera dudar si en verdad era la prima de su madre, pues no le das la dirección de tus amigos a cualquier desconocido que dice ser familiar de alguno de ellos. Ok, gracias, supongo, eres muy confiada para decirlo así. Por así sonrió algo burlona Lupa. Realmente ya sabía esa información, solamente deseaba confirmarla y puta madre, pensó agradecida, al saber que su casa no estaría en la punta de una montaña. Tuve una premonición, una chica con cabello de nieve, piel pálida y con pecas vendría a preguntarme por el paradero de mi amiga, y yo tendría que proporcionárselo. Como veo, no me equivoqué, respondió igual de inexpresiva. Imaginaba por un momento lo raro que era sentirse que ella era la Haiku. Sin duda era especial, y mucho más lo fue cuando le cerró la puerta en la cara. Mierda, quizás soy muy dura con mamá, dijo antes de tomar camino a un destino que le guardaba intriga. Si su tía era joven, su madre también. Pero algo le hizo tragar saliva incluso a ella, pues se hacía la pregunta, ¿qué haría? Contando la naturaleza paranormal de su existencia, cualquier respuesta sería todo menos pacífico. Cero, su caída no fue por estar en un sitio elevado. No, simplemente ella al ir hacia el frente y dejar de ver aquella luz celeste, chocó con dureza contra el suelo.
Suerte suya que puso sus antebrazos como seguro, lo último que quería era romper era aquello que protegía sus dientes. Su visón al pararse se vio medio entorpecida, movió su cabeza a todos lados, estaba de rodillas y quería entender dónde se encontraba, y la noche no le daba buenas vibras. ¿Dónde estoy? Su jaqueca pasó a decirle que la acompañaba. Su mano salvavidas ayudó a cerrarle la boca a esa dolencia, para luego empezar a caminar vagamente. Recapituló su situación, había sido arrastrada por un portal con forma de, ahora despertó estando en un lugar que no se le hacía familiar. O al menos eso pensó hasta que su caminata la llevó a un sitio, uno que le dio punzadas de amor paternal, ese establecimiento de pizzas, que su padre cuando tenía tiempo, le daba la oportunidad de comer una rica rebanada de esa delicia. Incluso se acordaba como a veces iban en familia, ella y Lyra la pasaban bien en las máquinas de juegos. Luan había sido su heroína al conseguirle un premio con los boletos que ganaba en cada máquina que tocaba. Quisiera recordar más, pero aquello era muy lejano, apenas si podía visualizar esos tiempos. ¿Por qué se ve así? La adolescente había seguido frecuentando sola o acompañada aquella pizzería, por lo que se le hizo intrigante no ver las nuevas distracciones en forma de paga $10 y juega 5 minutos en la nueva Pony Station 7, o que todo parecía más retro y con menos diversidad de platillos en la lista de aperitivos. Terminó sacada de onda por tanto cambio y quiso dejar ese establecimiento, hasta que una mano en su hombro le hizo voltear. Disculpa, lo siento mucho, te confundí con alguien, perdón. Esa chica que ahora se plantaba frente a ella se le hizo familiar, su tono de piel, aquellas pecas, esa flor roja en su camisa. No era que alguien que conociera se vistiera exactamente así, pero sí similar, por lo que le era incómodamente conocida. Oh, no te preocupes, jejeje. Livia entendía que no debía ser muy confianzuda, le gustaba ser buena gente con todos, pero no llegaba al modo explosivo de su madre, abrazaba más ser relajada. Sí, perdón, en verdad, es que eres idéntica a una de las hermanas de mi amigo, decía apenada la filipina mientras se rascaba la cabeza. Aquello le hizo un poco de gracia a Livy, siempre le habían dicho que se parecía a su madre, aunque ese parecido fue cambiando con los años, pero a pesar de eso seguía pareciéndose más a su progenitora que a Lincoln. Estella. Vuelve. El grito de una mujer con lentes rompió cualquier posible charla entre ambas, sacando una despedida rápida de parte de la jovencita. Tengo que irme, vive. Soltó para alejarse, dejando a la castana más intrigada que otra cosa. Tía Estella pensó antes de salir. Finalmente lo comprendía, porque este hermoso lugar le parecía que había retrocedido en el tiempo, porque también se le hizo tan familiar esa muchacha. Tenía que sacarse de dudas por lo que corrió hasta alejarse más, tenía que ver mucho más. Obtuvo lo que quiso, sitios donde había jugado con sus hermanas y hermanos, casas, todo era como lo pensó, los sentimientos de estar donde no debería la atacaron. Miedo y pérdida, no podía negar que estaba temerosa de no encontrarse en su hogar, y por un momento pensó quiero irme a casa. Justamente ahí abrió los ojos, si se encontraba en el pasado como lo había deducido, entonces su familia o lo que era su familia tenía que seguir ahí. No pensó mucho en lo que haría al verlos, solo quería sentirse segura y sabiendo la dirección y reconociendo la mayoría de las rutas, tomó camino a su caluroso refugio. Juraba no haber estado tan asustada en mucho tiempo, la cabeza, de un lado al otro no dejaba de molestarla, aunque era más el terror de abrir los ojos y pensar qué pasó. Las pobres energías que podía tener se fueron por un instante. Al ponerse de pie, por fin se dio cuenta que estaba bien, con un poco de dolor en todo el cuerpo, pero nada que no hubiera aguantado antes. ¿Por dónde su desafortunada alma había ido a caer? Notó el camino que le indicaba un pequeño patio, estaba segura haber tenido memorias prematuras, levantó la mirada y griega. Dios mío, malas experiencias, Lyra fue una niña buena, ella se dijo eso. Niña buena, por lo que en momentos de su tierna infancia cuando recién empezaba a tomar conciencia se preguntaba, ¿por qué uno debe tener miedo de la calidez? Ella en sus tiempos que daba a la iglesia, sanó el dolor de aquellos tristes que buscaban su consuelo, ella, con vergüenza, admite haberse olvidado de las caras de algunos de ellos. Si entonces dar amor es algo tan bello, ¿por qué a ella se le había limitado?
¿Cuál era la razón poderosa de la cual ella ignoraba? Mejor debería seguir preguntándoselo, pues la imagen de la casa de sus abuelos, que pasó a ser casa de su padre y madres, estaba frente a ella, pero con una imagen que ella dejó atrás hace mucho tiempo. La casa ¿qué pasa? Visualizó algunas luces prendidas, no se había dado cuenta que llevaba un rato viendo absorta aquella vivienda. Lyra se ocultó tomando camino hacia la carretera. Tomó sana distancia haciendo como que esperaba un auto desde la casa al frente de la vivienda. Lou trató de organizar sus pensamientos, tomó lo que ocurrió para que acabara donde está. Estuvo tratando de tomar la mano de su madre Lisa, no lo consiguió y ahora se encontraba en un lugar que no debería volver a ver. Pensó en lo que hicieron antes de acabar ahí, vieron en esa pequeña pantalla la vida de su padre cuando era joven, luego Lulu con su visión calorífica dañó la máquina, la explosión hizo que una aberración se comiera a sus hermanos, incluyéndola. Ahora estaba ocultándose del hogar que se le negó por mucho tiempo. Viajes al pasado. Dios Todopoderoso, perdóname por esta blasfemia. A tu poder sus impulsos religiosos le hubieran hecho arrodillarse y suplicar perdón al Altísimo, pero su familia, sus hermanos habían sido tomados por aquella mancha. Si es así, entonces ellos deberían estar aquí. Lulu, Dios mío, la prioridad eran las menores. Estaba segura de que de Lemmy para arriba podrían cuidarse solos y solas de momento. Tenía que actuar con prisa, le había quitado sus habilidades a aquella pequeña y podría estar en peligro o hacerse algún daño al aparecer como ella, de la nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lulu, Lulu, Lulu. Con una total desesperación recogió la manga de su chaqueta y vio aquel aparato que le daba control de su hermana más pequeña. Vio con alivio que la zona que mostraba sus latidos aún seguían un ritmo normal. Presionó un botón que le decía dónde debía estar la pequeña y para su total desgracia, apuntaba justo el sitio que le seguía pareciendo un error. Lulu se encontraba en aquella casa, estaba segura de que la nenita debía estar en los brazos de alguno de aquellos, que son un reflejo de paso del tiempo. Su mente estaba muy indecisa. No quería ir así de la nada. Se supone que en este tipo de casos alguien debe buscar la distancia para prepararse. En este caso, tenía que ir rápido. No sabía lo peligroso que podría ser que personas de una época distinta interactuaran con seres del futuro. Por lo que, a riesgo de ver a personas que no eran su familia, tenía que hacerlo por el bien de los que sí lo eran. Bien, solamente tengo que, Lyra. De pronto escuchar la voz de todos sus hermanos la hizo dar un salto. Estaba desconcertada, esto no iba con sus planes. Estuvo mirándolos, notó muy rápido por el tacto que Lizzie se sujetaba con fuerza a su pierna. Estaba asustada, aunque más parecía feliz de conseguir abrigo en ella. Lemmy se le veía muy agitado, con una pequeña mancha roja en su mejilla que calificó como ketchup. Lee le mostraba estar relajado, quizás lo único resaltable era su mirada con una pizca de preocupación. Lucky estaba normal, la confusión se pintaba en algunas facciones de su rostro. No esperaba que ella comprendiera por completo la situación, pero sí que no le diera muchos problemas para explicárselo luego. Liena no le dio ningún tipo de bandera, por lo que descartó que le diera molestias. Leia se encontraba misteriosamente temerosa. Rápido Lyra se dijo a sí misma estúpida, por olvidar que su hermanita seguía siendo una niña y hasta ella misma tenía miedo. Lupa se había puesto solo al lado de Lucky, regularmente eso significaba que necesitaba calmarse. Esas dos siempre se buscaban cuando se sentían inquietas. Livia era un caso parecido a Leia, no eran tan directa en mostrarlo, pero sí se le podía notar un sabor distinto. Aquello era pánico. Por último, Luan era el caso más preocupante. Parecía haberse topado con Liena antes, porque no paraba de temblar mientras se agarraba a su brazo izquierdo. Ya comprendía, tenía que hacerlo, por lo que usó aquellas clases que recibió de su madre más longeva para poner orden. Cálmense. Explotó con cuidado de no alertar a las casas a su alrededor. Escuchen, primero les diré qué está ocurriendo, pero por favor, no hablen hasta que yo lo diga, ¿está bien? Cada uno de ellos asintió con la cabeza, con un sí lastimero de Lizzie y Loan, que se sujetaban con fuerza de su respectiva hermana. Miren, tal vez alguno ya se haya dado cuenta, pero no estamos en casa. Esa cosa que nos arrastró nos trajo al pasado.
cuando aún la casa pertenecía a nuestros abuelos, dijo la religiosa tomándose el tiempo de dar a comprender cada parte de su mensaje. ¿No estamos en casa?, preguntaba Lizzie, que lloraba ahora más suave mientras enterraba su cabeza en la pierna de Lyra. Papi no vendrá por nosotros. Ahora la niña rubia se escuchaba más triste, despertando las alarmas de Lyra incluso antes que las de Leia. No, papá debe estar buscando la forma de encontrarnos, consoló la religiosa adolescente al mismo tiempo que cargaba a la niña de gorro rojo. Si es que puede, dijo seca en su tono lupa que miró a otro lado. Perdón, se expresó Lyra ante el comentario inadecuado de su hermana menor. Estamos ahora mismo el pasado. No. Lulu rompió la máquina de mamá Lisa, no tenemos forma de saber cuándo la arreglará y aun si pudiera, ¿qué nos dice que podrá venir a ayudarnos? El temple de Lyra se comenzaba a prender en llamas y con una mirada que, aunque Lupa no correspondió, sí pudo sentirla. Ahora mismo no estamos para ser pesimistas, guárdate eso para ti, no quiero escuchar ni una palabra más de ese tema, culminó haciendo que la gótica chasqueara los labios. Bien, con eso arreglado, volvamos a lo importante. Solo falta uno de nosotros para estar completos. Se habrán dado cuenta que Lulu no está conmigo. Y eso es porque está en la casa de los abuelos. Iré por ella y cuando la tenga nos iremos de aquí. No debemos alterar nada para que nuestro futuro siga siendo nuestro. Al terminar de hablar, Livy levantó la mano y expresó un dato. De hecho, no creo que tengamos problemas por eso, explicaba con una voz tranquila pero reservada. ¿Por qué dices eso, Livy? Se extrañó y preocupó la tercera mayor ante algo que pudiera haber hecho la castaña con el aro dental. Bueno, hace poco me topé con la tía Estella, y hablamos, no sé si eso cuenta, pero si es verdad un pequeño cambio puede, ya sabes, cambiarlo todo, entonces no deberíamos preocuparnos, ya que seguimos aquí y no nos ha pasado nada. La revelación de Livy fue bienvenida con asombros de casi todos a la misma fuerza. No podía negar que la idea le gustó a la mayoría, mas la líder de todos no le daba su voto ante aquella teoría, simplemente era aún poca prueba. Eso es suficiente, que hayas hablado con la tía Estella, podría haber sido no tan grave como para decir que si hacemos algo, aquí no afectará a nuestro futuro, expresó muy recta en su decisión. Yo hablé con la tía Haiku, soltó con sarcasmo contenido Lupa. ¿Qué? Preguntó Lyra, que ahora sentía más miedo por ver que Livy no era el único caso. Yo estuve con el tío Chung, el tío Subji, la tía Maxi e incluso con la tía San, añadió Lemmy, y yo hablé con un señor que me confundió con mi mamá, creo que ya sé por qué lo hizo, se apuntaba Lucky a las confesiones. Solo hablé con 2 personas que atendían el centro comercial, es el mismo que tenemos en nuestro tiempo, pero menos modernizado. Habló también Lyle, que se notaba por su tono que ya había deducido antes que Lyra lo que estaba aconteciendo. Y si Lulu está ahí con nuestros padres, entonces creo que no importará ser tan discretos, después de todo no nos hemos desvanecido o desaparecido, terminó de aclarar Livy, que se notaba más segura con el apoyo de sus hermanos. Aún con eso, debemos ser discretos, iré yo, vayan por allá y por favor no se muevan. ¿Ok? Sí, hermana. Fue el himno que dijeron todos los hermanos, con excepción de Liena, que usó su lenguaje de señas. Había sido muy rápido. Lincoln agradeció por primera vez que Lisa fuera una maniática que no respeta el espacio personal. Tal vez le daría una advertencia, que dejara de intentar usarlo como una especie de rata. Los padres dijeron hablarían del tema. Mientras tanto, las hermanas y Lincoln estaban en la mesa del comedor, esperando una respuesta a lo que ahora tenían entre manos. Aquella cosita con cabello castaño tocó la nariz de Lincoln, recibiendo risas contenidas de sus hermanas. Suéltame, expresó mientras alejaba la mano de la pequeña. Si algo podía decir, es que aquella niña no hablaba tanto como Lily, pero sin duda era más extraña con sus actitudes. En serio parece estar pegado a ti, hermano, comentó Luna, que con sus manos en su barbilla hacía una expresión tierna ante lo que veía. Su alma está en sincronía con la tuya, expresó Lucky, que miraba curiosa la atención que esa cosita pedía por parte de su hermano mayor. Sí, lo noté. Lisa, ¿podrías decirme cómo es posible que esta niña apareciera de la nada en mi habitación? Preguntaba Lincoln mientras ahora jugaba un poco con el cabello de la mocosa, pues sentía una familiaridad sacada de lugar con su invitada nocturna. Según mi computadora y mis análisis, algo rompió la fibra del tiempo y el espacio,
generando un puente entre dos tiempos similares que trajeron a la cría de que ahora mismo tienes en tus manos la mirada sin gracia de todos, dejó en claro que no era momento para su lenguaje tan poco práctico, y un suspiro dio inicio al resumen. Esa niña viene de otro tiempo, puede ser del pasado o futuro, aún no he descifrado eso. Wow. No solo Lincoln, cada hermana tuvo su tipo de impacto. Sabían que la científica no era de hablar por hablar, así que era toda una celebridad aquella niña, que al tener las miradas de todos parpadeaba confundida. «Vienes del futuro», expresó Lincoln al mismo tiempo que dejaba de estar sentado para levantar a la pequeña en brazos, la cual al verlo comenzó a reír. La risita de aquella niña le daba una calidez inexplicable al preadolescente. No entendía muy bien el porqué, pero realmente no era como si pensara en buscar la respuesta. Aunque quizás el sonido de la puerta siendo tocada no pensaba igual. Lori, al ser la mayor, fue a ver, vio por la ventana para asegurarse de no abrirle la puerta a un extraño, topándose con la imagen de una muchacha de cabello largo castaño, chaqueta morada y jeans ajustados. «¿Puedo ayudarte?», preguntaba la rubia ante la desconocida que tenía a su delante. «Sí, perdona la molestia, creo que tu familia tiene a una de mis hermanas, es una bebé castaña, tiene un traje azul y lleva unos aretes en sus orejas». La respuesta quizás hizo más que bien. La primogénita ahora estaba más confundida, porque esta chica sabía de la misteriosa pequeña. Su desconfianza se transformó en un fuerte sentimiento de defensa. No entendía mucho de lo que pasaba, pero no iba a ceder sin estar segura. «¿Quién eres?». Su voz se escuchaba muy seria, no como cuando regañaba a Lincoln o cualquiera de sus hermanas. «Soy familia de esa bebé que tienes, ¿podrías devolvérmela por favor?». La respuesta que dijo Lyra molestó más a Lori, que iba a cerrarle la puerta. Pero la castaña con su mano detuvo eso, usándola para no dejar que la acción se completara. «No me escuchó. Devuélvanme a mi hermana». La forma de hablar de la violinista tocaba los nervios a Lori debido a los ruidos. Todos fueron a ver qué pasaba, incluso los padres se metieron. Todos estaban confundidos y eran los progenitores que poco a poco despertarían su autoridad, pensó Lyra, que, al ver a su padre con Lulu, activó frente a todos el brazalete que portaba. Prontamente los números subieron, el 0% radicalmente se marcó con un 20%. «Ven conmigo, hermanita». Ante la mirada confusa de todos, aquella desconocida extendió los brazos, gesto que esa niña misteriosa tomó una señal, y para el desconcierto de todos, la chiquita se teletransportó a las manos de la recién llegada. Todo fue tan repentino que la religiosa tuvo tiempo para bajar el porcentaje nuevamente a 0. «No vayan a seguirme por favor. Creo que ya notaron que si es mía antes que cualquier miembro de la familia diga algo». La muchacha salió corriendo muy desesperada. Lo que había hecho lo hizo estando muy nerviosa y sin saber qué hacer. Se maldijo por pensar que hizo una idiotez, por lo que no le quedó más que confiar en la suerte y su improvisación. «¡Corran!», gritó Lyra tan fuerte como para que lo entendieran sus hermanos escondidos. Rápido, Lyra cargó a Lizzie, pues sabía que la pequeña estaría muy asustada para seguir su orden. Las luces de algunos vecinos encendiéndose eran indicativo de que debían aumentar el ritmo. A la mayor se le acaban las ideas, mientras por atrás una figura se acercaba corriendo hacia ellos. «Dios. Dios. Dios. Por favor». Con temor, sabiendo que no tenía más opciones, pensando nuevamente que su idea de recuperar a Lulu fuera una completa idiotez, Lyra se detuvo no sin antes pasarle a su hermana más pequeña, a Lily. «Lo siento mucho». Al voltearse, aquella persona que lo seguía se mostraba en pijama naranja. Seguramente se hubiera detenido a tratar de hablarle como en su futuro le enseñó a hacer para resolver los problemas, pero en esa ocasión fue distinto. «Espera». Una patada fuerte al estómago fue suficiente para callar quien su amor se había ganado. Se reprendería luego, porque ni siquiera se dio la gracia de dar un perdón. Lyra solamente corrió cuando a su padre adolorido en el piso frío dejó. 0. Fue una noche complicada, de aquello no podía decirse que no, lo último habría decirse que no había duda. Cuando se recompuso fue cubierto por los brazos de Lori y Lenny. Escuchó promesas de venganza a su atacante, mas fueron apagados ya que incluso con lo enojada que podía ponerse, su hermana 2 años mayor que él sabía que la familia iba primero, por ende, tomó el ejemplo de las dos rubias.
Oh sí, los padres luego pensaron si llamaron a la policía, tenían un caso de rapto de menores, de una bebé por Dios, pero, esa demostración por parte de la misteriosa muchacha los hizo dudar, ¿qué tal si en verdad era su hermana y venía para recuperarla? Teorías de posibles viajeros del tiempo fue sacado por la inteligente de los Lowell, propuso no hacer movimientos apresurados, sea y quien sea aquella chica y las personas con las que escapó, no eran gente que debían tomar a la ligera. Claro que los patriarcas estaban dudosos, pensaban mientras esperaban sentados con sus hijos. Lisa, otra vez volviéndose el orgullo de Rita y Lynn los sacos de apuros con una buena nótica, pues contó que mientras aún tenían a la invitada nocturna, ella le puso un pequeño localizador en su cabello, mencionando lo fácil que fue, pues esa criatura no le molestó que la tocara a diferencia de su anterior actitud más cerca. Niños, vuelvan a sus habitaciones por favor, dijo Lynn padre mientras que, con su mujer se ponían de pie, siendo Rita quien continuaría el mensaje, mañana nadie de ustedes irá a clases, es muy tarde y están agitados como para que puedan continuar su día seguramente en cualquier otro momento esa dicha de no ir a clases sería recibida por celebraciones que harían despertar a toda la manzana. Pero no era igual, los rostros aún preocupados por el paradero de esa chiquilla, les seguía comiendo la cabeza. Lincoln era otro ejemplo. De todos, fue el único que no se lo pensó en correr para exigir que le devolvieran a esa pequeña, por más que Lisa dijera que tenía todo controlado. La verdad era, que saber que algo tan frágil estaba por ahí, sin la protección que debía darle era, doloroso. Lincoln admitía que esa cosita caprichosa le había tocado el corazón, llevaba tiempo sin sentir eso, y Lily no podía contar porque ya la cuidaba diariamente. No negó que le asombró también que esa bolita de ternura tuviera tales habilidades, de hecho, a todos les pareció paranormal y ya podías ver a Lisa murmurando antes de entrar a su habitación, espero que estés bien, era una molesta sensación. Sus ganas de querer estar ahí, con esa pequeña vida había aparecido de la nada como estrella fugaz. Una existencia que venía a mano de la propia realidad, que decidió romper sus propias reglas por mero entretenimiento. Se llamó a sí mismo exagerado. Sí, sus padres lo educaron bien, estaba orgulloso de decir que el bienestar de las personas le importaba genuinamente, pero, esa niña apenas la conocía máximo 15 minutos, no podía comprender cómo de repente esa pequeña le hizo despertar un impulso de protector, ese nivel de querer cuidar y preservar solamente lo sintió con sus hermanas menores, cuando por las noches dormía con una inocente y extraña Lucky porque no quería quedarse sola, o cuando Alana y Lola celosamente cuidaba de los cretinos que quisiera meterse con ellas, incluso muchas veces protegía a sus queridas hermanas mayores, aunque bueno, si él mismo era sincero tenía que decirlo, solía echarlo a perder quién era esa chica. Si en verdad era su hermana, ¿por qué apenas apareció? ¿Estaba tocando algo en su muñeca? No. ¿Será algún tipo de control que activaba los poderes de esa niña? Oh, esto necesitaba ayuda urgente de Clyde. Fiel a su manera de ser, Lincoln se hubiera preparado para una larga conversación consigo mismo de cómo recuperar a su invitada caprichosa de esa noche. Pero incluso él, con lo imperativo que en ocasiones su edad lo hacía ser, comprendió que estaba muy cansado, los ojos le pesaban y el cuerpo le rogaba por una tranquila siesta. Quizás si fuera hijo único hubiera comenzado con sus planes. Pero no deseaba meterse en problemas con sus hermanas, que sin dudas no estarían felices de que él las despertara por segunda vez. Y así lo escogió, descansó con la inseparable compañía de aquel muñeco con forma de conejo, ignorante que, en una de las habitaciones, alguien de sus hermanas se encontraba dubitativa. Esa chica, se parecía a mí, dijo Luna en voz muy baja mientras recordaba la mirada que notó en esa muchacha. Juró que por un instante, vio reflejada en ella una versión de sí misma, cuando aún no conocía la música que la apasionaba. La dura carrera llevó al grupo de 11 chicas y chicos a un parque, todos estaban cansados, menos Lulu y Lizzie, ellas habían sido cargadas. Cada miembro se encontraba en su propio mundo, algunos vieron también esa versión joven de su progenitor, no pudieron evitar pensar que hubiera sido bueno detenerse y verlo mejor. Aunque bueno, digamos que una de ellas estaba, no muy contenta por el cómo se llevaron las cosas con él, ¿por qué le pegaste a papá?, incriminó molesta Leia.
Ser la princesita de papi le hizo desarrollar un rechazo total a la agresión física contra su adorado padre, no tenía otra opción, de haberlo dejado seguir persiguiéndonos hubiera causado que más gente o peor, nuestras madres nos siguieran. Le di esa patada para que se concentraran en él y nos diera tiempo a nosotros de irnos, explicó Lyra que apoyada en un poste de luz miraba a un cielo nocturno. Ok, genio, tu plan fue un asco, ahora qué carajo se supone que haremos. Se burlaba irritada Lupa con las palmas abiertas para ridiculizar el problema en el que estaban. Nuestro único lugar donde podríamos estar con un techo y comida es ahora el último lugar donde podríamos acceder. Es de noche y no tenemos a dónde ir. ¿Qué propones para evitar que a todos nos dé hipotermia? La forma en la que su hermanita había puesto el juego la molestó. Lo admitía, su plan fue desesperado e incluso mediocre, pero ¿qué iba a hacer? Necesitaba recuperar rápido a Lulu antes que pasara algo peligroso, pero sinceramente, quizás ella indirectamente, empeoró la situación, a diferencia del accionar de sus hermanos. Y para más vergüenza, ella lo hizo todo estando más que alerta de los peligros. Ahora esos eran pensamientos banales, su familia la necesitaba y Lyra Lowe no es una cobarde. Lupa, primero, no hables en ese tono cuando todos estamos reunidos. Segundo, iremos a un hotel, tengo mi cartera y hay suficiente dinero en efectivo para estar en paz el tiempo necesario. Aquella muchacha sacó de su tesoro varios billetes de $100, por primera vez en mucho tiempo agradeció lo generosa que podía ser su madre sanguínea cuando quería consentirla. Aunque ella estuviera en contra de que se ponga tanto dinero en caprichos, perfecto. Eso es una buena noticia Lyra, porque a mí ya no me quedaba nada de mi mesada. Expresó alegre Lucky que con los brazos cruzados admitía ciertamente su falta de capital. Ah, yo tampoco tengo nada, me lo gasté todo en comprar mis guitarras nuevas, dijo Lemmy que mostraba sus bolsillos vacíos. Jejeje, yo igual no tengo mucho, había una revista muy rara de detectives y tenía que comprarla, decía avergonzada Libby, más que nada por ser parte de la élite de las mayores. Yo siempre guardo mi billetera en mi cuarto cuando estoy en casa. Maldición, se reprendía leía, podría haber usado esa oportunidad para chantajear a sus hermanos. Lo perdí todo en apuestas, no era mi semana, soltó cínica Lupa mientras miraba lo interesante que se veía la luna, y yo no traigo nada, soy yo solo. Aunque se abrazaba a su hermana menor Lena, se sentía patética por no poder ser más que un lastre en sus palabras. Perdón hermana, pero debo darte las malas noticias, que no suelo llevar mi dinero cuando estoy en casa, me encuentro vacío, lo siento, comentó Lyle, que aunque su rostro no lo mostraba, se encontraba aliviado de no haber sido el único en ir al pasado. Estaría durmiendo debajo de un puente quizás con toda esa suciedad que él tanto detesta. La segunda mayor usó su lenguaje de señas para decir que ella sí tenía dinero, enseñando la generosa cantidad de verdes en su poder. ¿Cómo es posible que gasten su dinero en tonterías? Enfurecida Lyra reprendió a sus hermanos que se asustaron un poco. Oye, nadie sabía que iríamos a la época donde mamá aún no es famosa. Oh sí hermana. No cambies de tema Lemmy, tú y yo vamos a hablar de malgastar el dinero cuando regresemos. Enojada jalaba la oreja de su hermanito. Si algo la violinista no se tomaba bien era el exceso de gastos innecesarios. Pero, ¿en qué hotel nos vamos a hospedar? No sé si estén abiertos los mismos lugares que conocemos, preguntaba Libby que pensativa buscaba opciones. De eso no hay problema, conozco un sitio que sin duda sigue abierto y aún atiende a estas horas. ¿En serio? Sorprendidas todas vieron a la religiosa viendo a una dirección irreconocible. Vámonos. Cero. Liena estaba preocupada, ¿cómo no estarlo? Después de haber pasado lo anterior, ver ahora cómo los pasos los dirigían a una zona que no esperaba volver a ver, la llenaron de nostalgia indeseable. Pudieron escucharse las quejas de los hermanos, cuando vieron que todos tendrían que compartir cama con una hermana o hermano cada una, además, que el sitio no estaba tampoco a los estándares que normalmente se acostumbraban. Pero eran cosas menores, cosas como una buena almohada, por ejemplo. Aunque eso sí, Leia solo pudo dormir porque Lizzie la abrazaba para calmar ese egocentrismo suyo. Sé lo que vas a decir, habló en voz casi inaudible Lyra, mientras tenía a Loan abrazada a su pecho. El mensaje fue recibido por la chica muda, que comenzó a explicar con sus señas lo que pensaba. No estás bien, ¿verdad?
dio a entender Liena. Te soy honesta, para nada, este es el último lugar en el que desearía estar, comentó con una voz muy pesada. ¿Sabes? Yo tampoco es que esté mejor, recuerdo cómo mi mamá lloraba por no subir de puesto en la agencia donde trabajaba, en esos días papá también era muy ausente. Creo que fue a ti a quien más le dolió, ¿no? Apenas eras una niña cuando tuviste que, expresaba con sus manos Liena, no continúes, mató la charla Lira que no se mostraba de buen humor. Mañana veremos qué hacer, no saques el tema, ¿está bien? Entiendo, terminó de comprender Liena. De alguna manera tuvo que reconocer que realmente no podía esperar conseguir muchas esperanzas en que su hermana menor se abriera con ella porque lo haría. Liena lo admita, ella misma nació con una discapacidad, pero al menos pudo llevar un poco mejor todo el tormento que azotaba a su familia en esos tiempos, donde solo eran 4 y no 11. Al día siguiente, la luz fue indicativo de un amanecer, el calor típico en la planta de los pies que luego se trepaba por el cuerpo hasta llegar al resto. Evidentemente, por costumbre suya Lincoln se hubiera levantado más temprano para poder tomar su derecho de usar el baño. Oh claro, cosas de los Loud. Pero, incluso sabiendo la enorme fila que a su destino venía, no fue a ese lugar, se quedó solamente ahí, en su habitación pensado. Sus sueños fueron confusos, otra vez esa acompañante misteriosa tomó protagonismo en su subconsciente, la vio acercándose a él con esa mirada expectante que, por ser una bebé, le llenó de ternura. Debo olvidar eso, me está empezando a afectar bastante. Aquella declaración solo fue un mero suplicar de tranquilidad, y para alguien que vivía en un tornado de caos que ya se había acostumbrado, era muy preocupante. Sí, nadie debería estar tan pero tan estresado, al menos ya debía buscarse algo que hacer. Cuando hizo su rutina de lavarse los dientes, cambiarse y desayunar, Lincoln mantuvo siempre una expresión que intentaba volverse serena, pero no, eso fue imposible, lo suficientemente evidente para que sus hermanas que comían lo notaran, poniéndolas a algunas un poco irritadas. ¿Por qué la cara tan larga, apestoso? Llevas así desde que comenzamos a comer. Expuso Lin Jr. Hija, no le digas así a tu hermano, amonestó Rita, que dejó de comer. Pero es así mamá, tiene esa expresión tan de desde que se levantó apoyaba a Lola, no muy contenta de que su desayuno se arruinara por el estado de ánimo del peliblanco. Oigan hermanas, ya cálmense. Bro, dinos qué pasa. ¿Por qué tan deprimido? Puso orden Luna antes que Lori abriera la boca, estando más preocupada de su hermano por notarlo apagado, cosa rara en alguien que era apegado al positivismo. ¿Te duele algo, Linky? ¿Aún no te recuperas del golpe de la abusiva? Preguntaba Lenny, que genuinamente era la más preocupada al ver a su hermanito sin su chispa habitual. Yo, estoy bien, por favor solo comamos, perdón por las molestias, solo estoy algo cansado por dormir tarde. Lo más esperado era que el chico se expresara un poco sobre su problema, pero al estar consciente de lo entrometidas que podrían ser sus hermanas, vio más correcto guardárselo. No es que fuera malo, pero no confiaba en que ellas podrían tomárselo con la actitud que esperaba, aunque le daba pena decir que se sentía triste por separarse de una niña que apenas conoció unos minutos. Literalmente eres muy obvio, no es que estés agotado, algo te pasa y nos lo vas a decir, demandó Lori. A ella tampoco le hacía gracia que su hermano menor estuviera poniendo incómodo el desayuno de ese día. En serio, estoy bien, volvió a decir mientras aparentaba comer con cotidianidad. Lincoln, dijeron al mismo tiempo la primogénita, la deportista, la princesa y la que tenía nombre de un cuerpo celeste. Cuando las hermanas hacían ese tipo de sincronización, era que en verdad comenzaban a enojarse a un segundo nivel. Suficiente, niñas. Habló la mujer más longeva en esa mesa, al mismo tiempo que era apoyada por la mirada ligeramente seria de su marido. Lincoln, hijo, si estás preocupado por algo puedes consultarnos después cuando te sientas mejor, por ahora trata de comer tranquilo, ¿está bien? Aquello hubiera sido la oportunidad perfecta para dejar todo calmado, podría callar a sus hermanas y estar en paz un rato, pero el sentimiento de abandono, más la presión de sus hermanas, sumado al estar ahora más deprimido por creer que estaba siendo una molestia, fue suficiente para que el chico tomara un camino distinto. De hecho, creo que ya no tengo apetito, iré a mi cuarto a leer cómics.
gracias por la comida papá, pero no tengo más hambre, lo siento. Seguido a sus palabras, tomó su plato y escapó de la visión más desconcertada de su familia, dejó los utensilios en la cocina donde esperarían a ser lavados y tomaría camino por las escaleras a su santuario. Mamá, ¿Lincoln está bien? Dudosa y algo triste preguntaba Lana al escuchar la puerta del mayor siendo cerrada. No lo sé cariño, quizás está afectado por lo de anoche. Respondió aquel hombre estando tan extrañado como el resto de los presentes. El actuar de Lincoln tuvo un efecto poco habitual en la familia, pues todos quedaron callados y pensativos, como si la actitud del albino se les hubiera pegado. A distinta escala, cierta hermana se enteraba de una posible respuesta, o lo hizo más bien cuando entró a su cuarto y vio que su monitor le indicaba que una presencia se iba acercando. El despertar fue molesto para buena parte de ellos. Libby, por ejemplo, no era una muchacha de gustos exquisitos, pero ella extrañaba la calidez de su cama. Las sábanas amorosas con su cuerpo y una temperatura ambiente perfecta. Bueno, al menos en otros casos como Lemmy por ejemplo, no hubo problema, incluso disfrutó estar fuera de su casa en un lugar nuevo. Maldición, pensaba Lyle mientras se cepillaba los dientes. Liena había comprado suficientes para todos. El cepillarse los dientes no podía faltarles en su vida, ni aunque estuvieran en un punto distinto del tiempo. Lyle estaba profundamente incómodo por las molestias de estar en un sitio tan poco cuidado a sus ojos. No confundir, el chico no era mala persona para mostrar su descontento de forma tan altanera como lo hacía Leia, pero sí dejaba en claro que no estaba conforme. Su crianza fue llevada con mucho amor y cuidados. Incluso sin Lori, Lenny se encargó bien de que el joven comprendiera la importancia de la higiene y el receloso aprecio a su cuerpo. Aquel joven era un amante de las cosas correctas bajo su juicio y no le gustaba para nada la suciedad, le tenía miedo a las arañas como su madre y sin duda detestaba la mala educación al hablar. ¿Por qué la cara tan fea, hermano?, preguntaba él mientras leía unas revistas. Ambos estaban en una de las camas de habitación, Lyle sentado y Lemmy acostado cerca de él mientras levantaba su entretenimiento en forma de papel. Deberías verte la cara primero, y estoy molesto por estar aquí, este hotel no tiene la calidad que debería tener, expresaba con molestia Lyle. A mí me parece genial, estar fuera de casa un tiempo me llena de emoción, podría hacer un concierto en alguno de los lugares donde mi mamá tocaba antes, decía entusiasmado el chico. Para Lemmy su progenitora era todo lo que quería ser de grande, por lo que esto era una gran oportunidad. Sí, claro, como si pudiéramos hacer algo así. Te recuerdo que ya no estamos en nuestro hogar, o sea, adiós a las tarjetas de crédito de nuestros padres y dudo mucho que Lyra te cumpla ese capricho. Remarcaba el afeminado, apuntando con su dedo a su hermano. SHHH. A veces eres muy irritante, ¿sabes? No te vendría mal ser un poco más optimista, expuso Lemmy al mismo tiempo que bajaba un poco su revista para ver directamente a los ojos de su hermano. Para meterme en problemas todo el tiempo como tú. No gracias, ya tengo suficiente con me añadas siempre en tus locuras. Además, no soy pesimista, aclaró el chico. Lo siguiente a eso fue una larga charla del por qué uno era mejor que el otro. Quizás Lyle no le aceptara, pero su hermano era bueno escuchándolo. El castaño con la banda en la cabeza podía estar horas hablando y debatiendo con él. Cuando eran niños Lyle era quien buscaba la atención del alocado joven, pero con el pasar del tiempo este se volvió a más retraído. Siempre hubo esa cita invisible que lo llamaba a juntarse con él, quizás simplemente era porque ellos eran los únicos hermanos varones o puede que solamente disfrutaran genuinamente de la presencia del otro. ¿Qué vamos a hacer, hermana?, preguntó Libby. La chica de frenos miraba con preocupación al resto de miembros en la mesa del restaurante. La violinista le ordenó a Liena que llevara a sus hermanas, desde Lucky hasta Lizzie, a divertirse un rato en comprar cosas de la tienda. Eso las distraería un poco. Los presentes en esa asamblea de hermanas mayores eran Lyra, Loan, Liena que volvió de llevar a las más pequeñas y Libby. Todas estaban serias con caso aparte de la primogénita que se mantenía nerviosa tomada de la mano de la más callada. La pregunta ¿es buena idea ir con nuestra familia de este tiempo?
soltó sin mucho ánimo la religiosa, al mismo tiempo que tomaba un café y acariciaba la cabeza de Lulu. Hermana, no quiero sonar muy imprudente, pero, siéndote honesta, quizás sea mejor que si vayamos con ellos. Te recuerdo que nadie de nosotras sabe cómo volver y no sé cuánto tarden en venir nuestros padres a llevarnos de vuelta. Escúchame, sé que te preocupa el que esto afecte nuestro futuro, pero creo que si en serio algo malo podría pasar ya lo hubiera hecho. Luego de lo de anoche dudo que fuera posible que alguna de nuestras hermanas naciera o de hacerlo quizás solo fuera Loan, Liena y tú. El silencio nació, las pruebas de que no pasaría nada estaban ahí, pero ese tal vez no dejaba la mente de la Loud Alpha. Sus hermanas y hermanos no podían estar en peligro y sin duda, revelar quiénes eran a las versiones de sus padres y abuelos de este tiempo, representaba una calamidad. Lyra, no me gusta esto más que a ti, pero ir con ellos nos podría servir mucho. Mamá Lisa está ahí y aunque no sea tan inteligente como la nuestra, estoy segura de que ella puede ayudarnos. Por favor, vayamos y hagamos el intento. Para que sea soportable hasta que se acabe. Te recuerdo que, aunque tengamos dinero somos 11, no aguantaremos viviendo en un hotel con todas las necesidades que tienen cada uno de nosotros. En especial Lulu, tú sabes muy bien que necesita de un cuidado especial si pasa cualquier accidente. Todo quedó en una conversación muerta. Había perdido la cuenta de cuántas veces tomó decisiones que no le deberían corresponder. Miró triste a su hermana mayor, para luego solo soplar. Debía arriesgarse, no sentirían hambre, frío, enfermedad y tampoco aceptaría la cachetada de las calles. No de nuevo, ve por los chicos, iremos a comer y luego, partiremos. La caminata empezaba siendo tranquila. Era común que la familia Loud fuera tormentosa, palabras por aquí, palabras por allá, una roca en la ventana de algún vecino si estaban de malas, en el vecino, etc. Lyra impuso que todos se quedaran calmados. Eso no fue una sugerencia, claro está que no iba a dar una advertencia vacía y lo mostró en cómo agarraba a Lemmy, uno de los peores castigos para él y todo porque habló imprudentemente sobre el trasero de su hermana. Qué molesto, expresó Lupa al caminar casqueando los labios, siendo más cuidadosa en no hacerlo tan fuerte, no quería arriesgarse a saber si tomaría el mismo destino que su blanco de burlas. Vamos hermanita. ¿No lo ves? Estamos por conocer a nuestros padres cuando tenían nuestra edad. Alentó Lucky, que apretaba los puños con fuerza a la vez que en sus ojos se dibujaron estrellas. Sí, qué sorpresa se van a llevar, seguramente nos aceptarán con los brazos muy abiertos y nuestras madres nos recibieran con un besito en la frente, dijo muy doble cara la albina, que usaba sus manos para mayor énfasis. ¿Tú lo crees? Si es así debo prepararme. Mamá Lucky me contó que cuando mi madre tenía más o menos mi edad era un poco pequeña. Así que debo bajar mi cabeza para que pueda darme ese besito. Dijo muy alegre aquella castaña, cuidado de que se entere que tienes la cabeza hueca. Se invitaba sola a la charla. Una aburrida leía, más interesada en mirarse las uñas con juicio comprado. Cuidado Lucky, las pulgas aprendieron a hablar y solo hablan idioma imbécil. Respondía Lupa con expresión de resentimiento contenido. No, creo que solamente los cigarros que inhalas te comieron las sobras de cerebro que te quedaban. ¡Qué tragedia!, contraatacó la blanquísima rubia mientras disimuladamente, por el rabillo del ojo le daba atención a su enemiga. La que perdió el cerebro eres tú, con todo ese maquillaje de mierda que te pones a diario como una payasa de cuarta, tiró con veneno Lupa mientras imitaba las acciones de su contrincante. Se llama perfección, querida. Pero claro, no puedo pedirle a una urraca desplumada como tú que lo comprenda. Sonreía, leía de forma maliciosa con cada palabra que soltaba. Perdona. Eres una mocosa engreída que tiene que darse mantenimiento cada día como un desagüe. Aunque no eres muy distinta de uno. Tus palabras apestan a ratas muertas. Esa afirmación hizo que la princesa uniformada apretara los dientes a la vez que plantaba una vista directa a la albina. Alguien con tan mal aspecto y vocabulario me habla de pureza. Encontraría más porte y cuidado en cualquier baño público de camioneros antes que en alguien tan repugnante como tú. Por eso nadie te quiere en la escuela y necesitas estar siempre con tu gorila para sentirte acompañada. Tiraba con total desprecio la jovencita, la cual recibió por respuesta los colmillos en cita de espera por parte de la insultada enana de mierda.
Agredió sin ya controlar su tono la hija de la Lord Oscura, ramera mal portada, correspondía el odio la heredera de la amenaza rosa. Ambas hubieran comenzado una lucha directa con sus manos, pero fueron detenidas, por las manos fuertes, grandes y pesadas de alguien que se supone iba hablando cerca de la religiosa. Comenzaron a sudar porque la rubia no traía su característica mirada maternal. Ustedes son incorregibles, por eso Lyra no deja que se queden solas en casa. Condenó Lyle mientras veía como la siempre callada Liena llevaba cargando en cada brazo a las dos diablesas. Apreció bastante haberse alejado del fuego cruzado y solamente haber tapado los oídos de Lizzie. Ellas dos deberían ser más conscientes de lo dicen, agregaba la hermana de falda, corbata y dientes pronunciados, a la vez que agarraba de la mano quien se supone era la más grande. Lo que más vergüenza me da es que Lupa se rebaje al nivel de Leia, se supone que es mi hermana mayor. Madre Lucky debería ser más estricta, opinaba con desaprobación total el afeminado chico. Lyle, reprendió Libby. Con sus ojos dio a entender la presencia de Loan, la cual tembló mientras se deprimía más profundamente a lo que ya llevaba todo el camino. Oh, lo siento mucho. No fue mi intención decirte eso a ti, hermana. Tendrás tus defectos. Pero eres mucho más agradable que la antipática cabeza y sopo. Posiblemente eso hubiera sido una buena respuesta salvavidas. Si no fuera por la mano extendida de Libby y sus ojos que reflejaban molestia. Olvidó que al frente tenía a una de las mayores. Las reglas siempre fueron claras: no hablar mal en público. Al final de la cuadra se puede observar a una castaña con chaqueta, agarrada de la mano con un niño de 9 años, mismo que soltaba inaudibles maldiciones. Una mujer robusta con dos chicas siendo apresadas por un abrazo de serpiente, y también teníamos a una adolescente que no superaba los 14 años, llevando de la mano a un niño malhumorado y una joven adulta rubia que ocultaba la mitad de su cara con su suéter. Por suerte para las pequeñas, el retoño de la deportista tenía suficiente paciencia para llevar de la mano a su pequeña hermanita Lizzie. Con su otro brazo cargaba a Lulu, que como siempre se mostraba expectante a todo lo que veía. Su mirada perdida lo delataba. El no haber comido mucho no obtuvo el resultado que esperaba, no hubo ni siquiera un deseo de leer sus tiras cómicas, lo cual lo dejó confundido. Se supone que esta era su forma de relajarse. El reloj marcaba las 9 de la mañana, dentro de una hora alguna de sus hermanas le pediría algo y las demás saldrían a hacer sus actividades cotidianas. Estaba bastante inconforme. En serio quería calmarse, por lo que recordó que dibujar le sentaba bien. Era bueno haciendo eso, no a un nivel profesional, pero se defendía decentemente. Sería útil para intentar relajarse, o al menos eso creyó. Falló en su intento. Tampoco funcionó contar su colección de cartas del héroe que tanto admiraba. Ver su estante en busca de monedas solitarias. Ordenar su cuarto e incluso en su desesperación, jugó con sus figuras de acción de colección. Nada funcionaba, la ausencia de esa pequeña cosita que compartió espacio con él lo volvía loco. ¿Qué me ocurre? Esto ya es muy raro. ¿Por qué no puedo parar de pensar en esa pequeña? Hablaba mientras daba vueltas de un lado al otro. Uno se burlaría diciendo que en cualquier momento abriría un agujero en su habitación. Tal vez solo estoy preocupado. Claro. Una beba inocente y frank. Lincoln recordó rápidamente cómo esa criatura podía hacer lo que él solo podía soñar. Bueno, quizás frágil no sea la palabra correcta, pero ya me entienden, ¿no? Miraba de reojo a su pared. Esa manía de ver a un público inexistente solía salirle de la nada. Tal vez en busca de tener a alguien a quien contarle sus cosas. Estoy seguro que no soporta el saber que esa pequeña esté por ahí, con una chica que ni siquiera conozco, pero creo que me preocupo demasiado. Lisa lo tiene todo bajo control, debería salir y calmarme. ¿Sí? Aire fresco. Estoy seguro de que una caminata es la solución. Las chicas que conformaban a las hermanas Lowell estuvieron en sus propios asuntos por un tiempo. A algunas aún les quedaba esa espina de la mañana. No era normal que Lincoln se comportara así. No había desafiado a sus padres, pero eso era más porque los progenitores no tuvieron garganta para decirle no. Las mayores lo tomaron con algo más de seriedad, pero al carecer de una forma de comprender lo que ocurría, creyeron que el tiempo era la respuesta.
las pequeñas tenían sus propias razones, siendo Lola y Lana las que menos entendían todo, por lo que tuvieron miedo de molestar a su hermano mayor. Pero no enojarlo como solían hacerlo todos los días. Hablamos de irritarlo auténticamente y que les dijera algo horrible, o al menos eso pensaban, pues existía antecedente de eso. Solo había que recordar la piscina. Fue por aquella razón que cuando el muchacho comenzó su caminar fue recibido por las expresiones expectantes de sus hermanas. Lincoln no quiso responder preguntas incómodas, su propia reflexión en su cuarto había sido suficiente. Ignoró cualquier tipo de interrogatorio y fue directo a las escaleras. El adolescente no gustaba de tanto de aquello, casi pudo escuchar el preocupado del inquilenio Lola, pero necesitaba con urgencia su propio tiempo y verdaderamente, quería evitar lidiar con cualquier cosa que no fuera un agradable sorbo del aire que lo llamaba atrás de la puerta de entrada, o al menos, eso hubiera sido lo ideal. «Hermano», sonó la voz de una chica conocida, la ausencia de su característico acento británico solo daba a entender que hablaba en serio, no iba a ir al lado cómico o una pobre actuación de hermana mayor. «Luna, ¿qué necesitas?», preguntó el albino, ya entendiendo que no iba a poder rechazar esa conversación, aunque igualmente la sintió ese cambio de ambiente. Ya no era sencillamente Lincoln siendo tan precavido y empático con roces de egoísmo, no, quien ahora hablaba era su hermano menor, en su totalidad. «Has estado muy mal hoy, lo puedo ver bien, ¿sabes?», lanzaba su acusación con un dejo de autoridad. «Solo estoy algo estresado, no me puedo distraer en mi habitación. Voy a salir a relajarme, lo siento si te hice perder el tiempo». Fue un buen intento para el albino. Pero no, la no iba a ser precisamente muy complaciente. «Hermano, no tienes la cara de alguien que solo está estresado, te tengo que recordar quién soy. Yo soy tu hermana. Si realmente tuvieras eso, solo llamarías a Clyde o buscarías a alguna de nosotras para pasar el rato. Tú jamás harías una escena, como en la cocina o lo de arriba solo porque estás lo explicado». Dejó sin muchas defensas al muchacho, no vino con respuestas previamente programadas para evadir conflictos, y aunque no le iba mal con la improvisación, tenía que admitir que Luna hizo un buen trabajo para ponerlo lo suficientemente nervioso como uno de los ratones de Lisa. Así que, estando sin sus planes, tomó la opción más fácil. «No es tu problema, déjame en paz», respondía bruscamente el Lowell, a la vez que se volteaba para ver directamente a su hermana mayor. «Perdona». Ese comentario tan imprudente molestó al adolescente, que no tengo por qué darte explicaciones de nada. Papá y mamá no me han dicho nada, así que no tienes derecho a entrometerte en mis cosas. Si no quiero decirte nada, entonces respétalo. Y si no puedes, pues qué lástima. Porque eso sí es tu problema». Tras decir eso, el joven se fue a donde originalmente quería ir. Esperaba una salida rápida, pero fue detenido esta vez por la mano más pesada del amante de la música. Aquella discusión empezó a ser tan fuerte que llamó la atención del resto de las hermanas. Fue una suerte que los padres no estuvieran, hubiera vuelto todo más incómodo. «Luna, suéltame ahora mismo», reprendía Lincoln, que sentía como lentamente la paciencia y el hecho que estuviera hablando con su hermana perdiera fuerza. «No vas a irte a ningún lado, hermano. No sin antes hablar. Si haces eso, te dejaré pasar». «Que me subiste tu tono». La voz más calmada, pero con potencial para descontrolarse, dejó claro a las espectadoras que no se metieran. «Te he dicho que me sueltes». Con mucha ira, aquel muchacho con su mano libre apartó de un manotazo el agarre de quien lo apresaba. «¿Por qué no entiendes que no quiero hablarte? Un no es un no». Sin darle espacio a la atónita mirada de Luna, Lincoln abrió la puerta y salió a paso rápido. La tercera hermana mayor no recordaba bien, pero estaba segura de que la última vez que Lincoln auténticamente le pegó, sin que fuera un juego o una pelea tonta por una moneda, fue hace unos años cuando ella apenas descubrió su amor por él. Hace algunos años, por accidente, Luna pisó un robot que Lincoln había ganado con mucho esfuerzo, acumulado puntos comprando sus cereales favoritos. Todavía recuerdo la mirada casi llorosa del chico antes de arremeter contra ella de un empujón, como trataba luego de jalarle el pelo. La impresión fue tanta que respondió un poco con retraso, dándole una bofetada muy fuerte al niño. Ese día sus padres reprendieron muy duramente a ambos. Lincoln fue castigado por una semana por maltratar a su hermana.
mientras que a la mayor le confiscaron sus instrumentos y prohibieron salir de casa por 2 semanas enteras donde tampoco tendría mesada. 0. El arrepentimiento, tal vez hubiera llegado. De hecho, lo hubiera hecho en poco tiempo. Mientras caminaba por las calles, pensaba en cómo hirió a su hermana mayor, pensaba exageradamente que quizás la hizo llorar por el susto. Puede que no controlase bien su fuerza y realmente la hizo sufrir, se habría dado cuenta que fue un idiota, un patán. Lincoln se hubiera puesto mal, apenado debatiría por 2 horas si ir o no a casa. Incluso tomaría en cuenta la opción de dormir en la casa de Clyde, luego se llamaría cobarde, se armaría de dignidad y afrontaría su castigo por levantarle la mano a Luna. Luego cerca de la noche, su hermana lo visitaría en su cuarto, le traería un tazón a escondidas de ese postre que tanto amaba. Le diría que no pasa nada, que también fue su culpa y le daría de esas muestras de amor que las mayores solo daban en ciertos momentos, variando la rareza por el orgullo que tenga cada una. Un beso en la mejilla y un abrazo de buenas noches, mientras le decía que no pasaba nada, que ya todo estaba perdonado. ¿Ustedes qué hacen aquí? El albino, que ya estaba afuera de su casa en el patio, por tener la mirada baja por la rabia, solo pudo toparse con la mirada de 11 personas de las cuales solo reconocía a 2. Algunas se le hacían familiares. Esa gente también lo observaron sorprendidos, pues no parecían que fuera precisamente él quien esperaran toparse primero. Tú te llevaste a la bebé la noche pasada, expresó acusatoriamente Lincoln, quien a su vez rápidamente notó que ahora quien tenía a la causante de sus conflictos, se encontraba en la cabeza de una rubia muy parecida a alguien de su familia, Lincoln Mary Lowe. Trae tu trasero aquí ahora mismo antes que te haga pretzel humano. Ese grito vino de quien ocupaba la posición de poder en casa Lowe cuando los padres no se encontraban. Seguida intensamente por las demás hermanas, incluida Luna, quien seguía con la mirada perdida, sujetando su mano abofeteada mientras era abrazada por Lenny. La misma se notaba preocupada. Quizás el espanto hubiera quedado ahí, de no ser por la fuerte embestida traducida en un abrazo, por parte de una chiquilla de cabello rubio largo, con una camiseta algo grande, con un dinosaurio en el centro. Las hermanas Lowe y Lincoln sacados de onda profundamente. Pero lo siguiente fue como un balazo a la nuca para la familia del presente, papi. Creo que esperaba una mayor reacción. Buenos días, tardes o noches o la hora en la que estés disfrutando de este vídeo. Este fanfic llega a ustedes gracias al proyecto de los presentes. Karu Universe. Rasek Plus. Begayem. En lo cual podrás encontrar sus redes en la descripción del video. Sin falta el apoyo para seguir trayendo esta obra más adelante. Si quieren continuar con el maravilloso proyecto, puedes visitar la página de Wattpad de Karu Universe. Claro, sin opacar al artista de la portada del video y colaborador de este proyecto, dando lo mejor de sí en cada dibujo, su red se encontrará en la descripción. Así, sin olvidar que junto a este video se encuentra el Ko-fi, la cual existe para quienes quieran apoyar este proyecto más a fondo. Si quieres ver de forma diferente este fanfics, en la descripción quedará en forma narrativa, producida por Rasek Plus. Sin más que decir, pásenla bien y no olviden tomar agüita.